Hoy nos convoca una reflexión profunda sobre el rol esencial de la educación en la construcción de una sociedad justa y equitativa, dando respuesta a la pregunta que guía la finalización de nuestro seminario. Algunas de las reflexiones alrededor de este módulo, Realidad Histórica y Práctica Educativa, con respecto a la configuración del tejido social en pro de movilizar prácticas, teorías y discursos que respondan a la atención de la diversidad en nuestro contexto o en un contexto propio o propicio para la investigación más bien, nos lleva a pensar sobre todo en el papel del docente, considerando que es él quien hasta el momento pues es el encargado de orientar, por supuesto bajo la supervisión del Ministerio de Educación Nacional y también bajo sus directrices. Sin embargo, pues es el docente o somos nosotros como docentes quienes nos encargamos de orientar las diferentes prácticas educativas al interior del aula. Considerando esto, es importante entonces resaltar su labor y también cuestionar un poco sobre cómo nos estamos comprendiendo y desempeñando nosotros en nuestra aula en relación con los estudiantes. De alguna manera, ese romper un poco las barreras que nos ha impuesto la industria del mercado para llevar las aulas un poco más allá de aquello que es simplemente el formar en contenido, ¿cierto? Entonces, creo que es importante volver un poco a lo humano, o un poco no, muchísimo, en especial en este aspecto humano que hace que lo social vaya fluyendo de una mejor manera, que comprendamos que todos los contextos y los territorios son diferentes y que por ello no todos los estudiantes van a aprender lo mismo, no todos los estudiantes van a aprender de la misma manera. Entonces, el papel del docente queda allí como en este fragmento de realidad en donde debemos reconfigurarlo y también pensarnos sobre todo lo que estamos haciendo en nuestra aula con nuestros estudiantes. Volver al humano implica realmente mirar a ese ser que estamos formando, no solamente como una estadística más, sino como una persona con potencialidades, con dinámicas muy diferentes a las de otros niños, con gustos y pasiones que también debemos explorar y debemos conocer para tener herramientas que puedan ayudar a que este estudiante no solo alcance o logre los desempeños propuestos, sino que también sea una persona capaz de resolver problemas en su realidad y en su contexto y así formarlos para un mejor futuro. Este proceso implica entonces también una deconstrucción de la relación que tenemos con nuestros estudiantes, en donde ellos tengan la posibilidad de expresar cuáles son sus carencias, sus necesidades y cuáles son las cosas que más les gustan para poder que el aula no solamente sea un espacio en el que van a ir a recibir contenidos educativos, sino que se transforme en un lugar de experiencias que motiven su desarrollo a nivel intelectual, crítico, reflexivo frente a la sociedad en la que le ha tocado o le tocará desempeñarse en un futuro. Bueno, esto por un lado. Lo otro que tenemos que tener en cuenta es que es muy importante para los niños, niñas y adolescentes que se les devuelva un poco, se les retribuya el valor de la palabra. Entonces, el construir puentes de diálogo con ellos nos ayuda también a crear unos espacios mejor estructurados en los cuales el diálogo sea esa herramienta fundamental y principal que ellos van a saber utilizar también en su
desempeño social más adelante y también con sus familias. Esto implica entonces mirar un poco y replantear las prácticas que hemos estado haciendo y nuestra forma de relacionarnos con ellos. Y así poder establecer unas relaciones más singulares, más particulares, en las que también nosotros tengamos la oportunidad de obrar de la mejor manera posible para poder lograr que los estudiantes alcancen todos los logros propuestos no solo a nivel académico, sino también a nivel actitudinal. Es muy importante recordar que las acciones que movilizan deben partir desde un impulso o una determinación propia que de alguna manera se desarrolla dentro de las aulas, puesto que es allí donde confluyen todos los sentidos que son comunes y también los individuales en la singularidad de cada uno de los estudiantes. Entonces, comprender que estos espacios son espacios vivos, espacios que nos permiten desarrollar en los estudiantes el sentido de cuidado, de bienestar por sí mismo y por los demás, es algo que nos debe llenar mucho como seres humanos antes que como docentes. Y yo creo que en este momento de coyuntura social, en donde muchos de los valores que de pronto se plantearon en un inicio para ser inculcados en la escuela, ahora se están viendo afectados por muchas dinámicas a nivel social, teniendo en cuenta pues el desarrollo tecnológico y otro tipo de actividades o de dinámicas sociales que se han venido desarrollando en los últimos años. Entonces creo que es muy importante mirar también cómo podemos promover en nuestras aulas desde esos aconteceres nuevas formas de relacionarnos, nuevas formas de entender que las acciones comunicativas también tienen mucho que aportarnos a nosotros como docentes en nuestra práctica, pero también a nuestros estudiantes para que escuchemos, como decía antes, cuáles son las necesidades que ellos tienen y les brindemos la posibilidad de ellos decidir qué acciones van a tomar para mejorar en relación a los aspectos culturales, sociales y políticos que se puedan presentar en un futuro. Considerando esto, creo que lo más importante que debemos entender en este momento es que somos seres cambiantes, que debemos estar muy atentos a las dinámicas que se vienen dando en todos los escenarios de nuestro contexto nacional, de nuestra realidad, pero también entonces de las singularidades y particularidades culturales de nuestros territorios para saber de qué manera podemos contribuir y podemos aportar con mayor precisión para que nuestro tejido social continúe teniendo unos fines y unos propósitos que partan desde lo singular, pero que le apunten al desarrollo o al bienestar colectivo. Muchísimas gracias. Poco de continuidad a lo que ella ya citó en un momento anterior. Lo primero que debemos hacer es entender la educación no como una mera transferencia de conocimientos, sino como un acto político y cultural de transformación. Algo que nos lleva a reconfigurar nuestra sociedad. Si bien la educación ha pasado por diferentes momentos de la historia y se ha transformado de acuerdo a las necesidades de los contextos y de todo lo que la ha enmarcado, también es cierto que no podemos olvidar que esa parte histórica hace presencia en este momento para nosotros como educadores y en nuestras aulas.
La realidad histórica es el cimiento de nuestra reflexión. Nos obliga a una lectura crítica del pasado y del presente, porque de cualquier forma hay una historia. La educación se veía con otros ojos en otros momentos de la vida y hoy estamos dándole una mirada distinta. Entonces esto nos ayuda como a desenmascarar esas estructuras que históricamente han generado la exclusión, la invisibilización y todo lo que tiene que ver con diversidad que en otros momentos no se había generado como una importancia, quizás como lo estamos haciendo ahora. Entonces, había un legado de opresión. Cuando revisamos la historia vemos que sí, sí la opresión ha estado presente. Los sistemas educativos fueron diseñados bajo lógicas de homogenización, donde se pretendía que todos los estudiantes fueran exactamente iguales, reaccionaran, pensaran y digamos que tuvieran un desarrollo igual para que nuestra aula fuera homogénea, o bueno, en ese caso, ¿cierto? Y también existía esa dominación cultural, cuando se invisibilizaban las identidades, los saberes y las formas de ser diferentes. Entonces, eso hace parte de nuestra historia, pero sin embargo, aún hoy en día, todavía hay un poco unas trazas de eso, ¿cierto? De esa parte de opresión y de invisibilización. Llega de pronto un poco Paulo Freire, que llega con su pedagogía de la esperanza, es como nos lleva a comprender un poco esa realidad histórica, concientizarnos, ¿sí? Y hacer que pues vayamos como desvelando el mundo para comprender las razones de las desigualdades y de la opresión. Cuando entramos en esta toma de conciencia, pues es muy importante, es crucial, porque nadie se compromete con la transformación de aquello que no logra percibir como problemático, ¿cierto? La diversidad en este marco pasa de ser un problema a una riqueza, ¿cierto? Porque en este momento, por ejemplo, lo que podemos ver es que nuestras aulas son diversas. Hay estudiantes de diferentes procedencias, de diferentes lugares del mundo que llegan a nuestras aulas, que traen una cultura, que traen una historia familiar, que traen unas maneras de ver el mundo totalmente diferentes, y eso, en lugar de ser un problema, enriquece todo lo que tiene que ver con la educación. Entonces, esa concientización de Paulo Freire, que nos ayuda a revisar realmente cómo es que nosotros debemos funcionar, nos ayuda a darle como una lectura a la historia y a mirar qué es lo que está pasando, ¿cierto? Entonces, cuando miramos que es la diversidad es en sí no un problema sino una riqueza, nos damos cuenta que tenemos de dónde echar mano para hacer demasiadas cosas en nuestra aula, ¿sí? Entonces, ahora hablando un poco de todo lo que tiene que ver con la práctica educativa, nos damos cuenta que es un hilo transformador. Eh, la realidad histórica nos da como un diagnóstico y la práctica educativa se convierte en ese proceso a través del cual podemos intervenir, sanar toda esa parte del tejido social, responder a la diversidad y hacer de nuestra práctica una experiencia donde a través del diálogo, la crítica y todo lo que tenemos que hacer para contextualizar podamos enriquecer nuestros espacios. La contribución al tejido social es la creación de microsociedades democráticas. El aula, que es nuestro medio, a nosotros los maestros, nos ayuda a validar todas las identidades y todos los saberes. Se convierte como en ese laboratorio donde hacemos miles de experiencias, miles de experimentos, obviamente a través del respeto por la interculturalidad, por toda esa parte social que trae cada uno de ellos, pero que convergen en nuestras aulas de clase y a través de la educación, de esa práctica educativa, sin olvidar que tenemos una historia, podemos
digamos que transformarla y hacer que la educación sea vista con unos ojos diferentes, sea vista desde la diversidad, que es lo que nos trae aquí, ¿cierto? Lo que nos mantiene en este momento, aquí en esta maestría, para ayudarnos a entender que las aulas no tienen que ser homogéneas, que si bien no lo hicieron ver así en una parte de la historia, esa no es la realidad en la que vivimos. La realidad en la que vivimos es que tenemos estudiantes diversos, diferentes, algunos traen ciertos diagnósticos, otros tienen unas habilidades, pero también están los que traen una cultura distinta, afros, indígenas, mestizos, procedentes de diferentes nacionalidades, que traen todos los arraigos culturales y familiares, y todas convergen en nuestra aula, y a través de nuestra práctica educativa es donde debemos hacer que esa maravillosa diversidad funcione. Entonces así, el escenario dialógico entre la realidad histórica y la práctica educativa no es solamente un ejercicio académico, sino que es ese motor que nos ayuda de manera ética a transformar todo nuestro entorno, a nosotros específicamente como maestros, pero también a nuestros estudiantes y a sus familias y a todas las personas de la comunidad educativa. Esto nos ayuda a transformarlo, ¿sí? Al revisar la historia y darnos cuenta de todos esos matices, de esa exclusión, de esas prácticas que quizás no estaban tan basadas en el diálogo, que no tenía en cuenta la ecología de los saberes de nuestros educandos, que era simplemente vista de una forma homogénea, donde todas las personas debían pensar igual, seguir solamente unas normas, callar y solamente escuchar. Entonces la educación vista desde la diversidad llega como a reparar y a hacer todo ese tejido social entre lo que nosotros tenemos, entre lo que nosotros somos y lo que le podemos aportar a nuestros estudiantes y lo que ellos traen a aportar al aula. De esa manera podemos formar ciudadanos críticos, esperanzados y capaces de ver en la diversidad no un problema, como sucede en muchas situaciones, como sucede quizás todavía en muchos rincones de nuestro país, sino como una condición para poder construir ese otro mundo que todos estamos anhelando, donde todos realmente seamos validados y no tengamos que demostrar absolutamente nada para ser respetados como seres humanos. El desafío como maestros es mantener esa esperanza viva y activa, comprometernos todos los días con la educación para que sea honrada, para que sea humana, para que realmente sea validada todas las expresiones de cada uno de los estudiantes que llegan a nuestros salones de clase, que cada uno de sus sentimientos, de sus estados de ánimo, de sus pensamientos sean válidos en nuestros contextos. Gracias.